Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical, una vez más, pero no una vez más cualquiera, porque cada clase buscamos aprender algo distinto del Señor. Cada clase buscamos que el Señor nos enseñe algo diferente, así que nos vemos, o ustedes me ven a mí una vez más, pero el Señor no quiere que esta sea simplemente una vez entre tantas y que pase al olvido. Espero que se encuentren todos muy bien y no importa quién seas, espero que estés pasando un buen momento, y si no es así, podemos orar al Señor para que tu vida pueda ser restaurada, para que tu vida en este mundo también pueda mejorar o sujetarse a los planes del Señor, porque eso siempre va a ser para bien, ¿no? Quiero que en la clase de hoy podamos comenzar leyendo unos versículos que se encuentran en Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. Son solo 4 versículos. Y dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Esta clase se llama Aceptación y Cambio, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias por tu misericordia y por tu Santo Espíritu habitando en nosotros, Señor. Por ese Espíritu que nos ha convencido de pecado, ese Espíritu que aún hoy en día nos ha convencido de que viniéramos aquí, Señor, a aprender. Nos ha convencido de que viniéramos a aprender. Sigue con nosotros su presencia para que podamos verdaderamente entender lo que tú tienes que enseñarnos, y seguirá con nosotros con poder hasta el fin del mundo para que podamos replicar esta enseñanza a muchas personas al predicar el Evangelio. Te damos muchas gracias porque tú nos enseñas, porque tú dejaste estas palabras, tú las inspiraste, tú las dijiste y inspiraste a que fueran escritas y registradas en este libro. Y te damos muchas gracias por eso, porque tú pensaste en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Aceptación y cambio se llama esta clase, como ya dije antes. Primero voy a explicarles un poco qué es la vid y a qué se refiere. Quizá en alguna ocasión han escuchado acerca de la vid y de los pámpanos. Pero en la versión NTV está un poco más simplificado, más contemporáneo el lenguaje, y habla de las ramas. Así que cuando dice pámpanos, quedémonos con las ramas. ¿Y las ramas de qué? De la vid, que es una planta que da uvas. Así que es solo eso, es una planta que da frutos. Probablemente Jesús podría haber usado algún otro ejemplo, pero en esta ocasión habla de la vid y de las ramas y del fruto. Entonces, tenemos que entender que Jesús parte diciendo que Él es la vid, Él es la planta completa a través de la cual nosotros salimos, y nosotros somos las ramas, porque dice que los discípulos ya habían sido podados y son las ramas los que se podan. Nosotros también somos discípulos de Jesús y por tanto también somos parte de esas ramas. Y el fruto es simplemente el fruto, lo que nosotros damos, lo que nosotros logramos con nuestras acciones y con nuestras convicciones. Somos parte de Dios y somos una extensión de Dios para dar fruto y para poder multiplicar. Nosotros sabemos que las frutas tienen estas semillas, y las semillas pueden hacer crecer más fruta en el futuro. Entonces somos parte de Dios porque somos hechos por Dios. No hay rama, no hay fruto si no es por la planta, si no es por la vid. Y voy a explicar un poco lo que Jesús dice. Y dice de forma bien sencilla que Él corta la rama que no produce fruto. Y dice un poquito más adelante, si ustedes lo buscan ahí en su Biblia, que cuando una rama no sirve es echada al fuego después de ser cortada, no podada, que es distinto. Es echada al fuego y no sirve para nada más que eso. Tiene una vida muy corta y probablemente muy poco útil. En cambio, las ramas que sí dan frutos son podadas, es decir, son arregladas, se les van cortando ciertas partes cuidadosamente para que pueda seguir dando fruto. No es lo mismo cortar que podar. Cuando uno poda, lo hace con más delicadeza, buscando que la rama siga estando allí. Es como es distinto cortarse el pelo, derraparse. Cuando tú derrapas, estás buscando quitarte todo el pelo, mientras que cuando te cortas el pelo, estás buscando arreglarlo, emparejarlo, tener alguna especie de estilo. Son cosas distintas. Pero si hay algo que tenemos que entender, es que es necesario que haya un cambio.
veíamos que había ramas sin fruto y ramas con fruto. Y la verdad es que ambas ramas están en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque ambas son ramas del mismo árbol, de la misma planta, y ambas tienen que estar en constante cambio. Ambas tienen que estar en constante cambio. Ahora vamos a explicar esto de forma más profunda y que sea más comprensible. Y vamos a hablar de que nosotros somos las ramas. Como dije antes, tanto las ramas que no producen fruto como las ramas que sí dan fruto son parte inherente, son parte obligatoriamente de la planta. Y no hay ser humano que no sea parte de Dios. No hay ser humano que no haya sido creado por Dios, si lo vemos de una forma más sencilla. Todos los seres humanos hemos sido creados por Dios. Es decir, en algún momento todos hemos estado unidos a Él y todos hemos tenido la misma oportunidad de dar fruto. Sin embargo, en la vida, obviamente en una planta, la rama no decide si va a dar fruto o no. Sería un poco raro que una rama dijera eso. La naturaleza obedece siempre, 100% al Señor. Y si una rama no da fruto, no es porque esa rama sea desobediente, simplemente porque así tenía que ser. No así en la humanidad. Cuando una persona no se entrega al Señor, no es porque el Señor haya dicho ya este no va a aceptarme jamás y yo no quiero que él sea salvo. El Señor no funciona así. Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Él quiere que todos nosotros podamos dar fruto. Pero tenemos que partir por un cambio. Tenemos que empezar con un cambio al momento de conocer al Señor. Si las ramas tuvieran la posibilidad de pensar, la rama tendría que pensar: soy parte de esta planta y yo quiero honrar la planta. La vid es conocida por dar uvas y yo quiero dar esas uvas. Y eso pasa en un primer momento cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida y nos hace nuevos y nos transforma para que podamos reconocer nuestro pecado y podemos acercarnos al Señor. Y dice que los discípulos ya habían sido podados y purificados por el mensaje que Jesús les dio. Ellos ya habían tenido un cambio al decidir seguir a Jesús cuando éste los llamó, y esta vez ya habían sido podados porque ellos ya habían empezado a dar frutos y seguirían dando frutos, y tendrían que ser podados una y otra vez, porque una rama no puede producir frutos si no está unida a la vid. Y eso es lo que hace la gente cuando decide no seguir al Señor, decide alejarse de Dios. Es imposible. Una persona puede decidir no creer en Dios, pero eso jamás va a afectar la existencia de Dios. Si una persona no cree en Dios, Dios va a seguir existiendo. Si una rama niega la existencia de la planta, simplemente va a ser cortada y va a ser desechada y no va a servir para nada. Pero la planta sigue ahí y va a dar otra rama probablemente, y puede que dé una rama que sí dé fruto. Pero lo importante es que hay un cambio. Siempre hay un cambio. Siempre vamos a ser parte del Señor, pero necesitamos un cambio. Nosotros somos aceptados por el Señor como hijos porque nosotros ya fuimos creados por Él. Somos sus criaturas, somos su creación. Y no requiere nada ser aceptado como un hijo de Dios. Nada. Solo tú tienes que decirle al Señor: Señor, yo quiero ser tu hijo. Y Él te acepta como hijo porque es lo que eres. Es una posición que el Señor quiere para ti. Él la quiere. Y es por eso que se llama aceptación y cambio el título de esta clase. Por primero la aceptación que Él tiene con nosotros cuando nosotros queremos ser sus hijos. Pero esta aceptación es la que produce un cambio. Mucha gente dice: no, es que Dios me acepta tal como soy. Sí, es verdad, Dios te acepta tal como soy. Dios te acepta tal como eres. No, es que Dios acepta a los homosexuales, Dios acepta a los ladrones, Dios acepta... Sí, Dios los acepta. Acepta a todos. ¿Cómo va a rechazar a su creación? Es como si un padre, y pasa, es como si un padre dijera que un hijo que claramente es de él, que él sabe que es de él, no lo es. Un padre no debería hacer eso. Y Dios jamás va a hacer eso. Él nunca va a negar que somos sus hijos y por lo tanto nos va a aceptar. Nos va a aceptar como parte de Él. Y sin embargo, eso no significa que no tengamos que cambiar. Sí, Dios acepta a los homosexuales, a los ladrones, no sé qué fue más lo que dije. Dios te acepta tal y como eres, pero tienes que cambiar. Y cambiar no significa dejar de ser tú. No significa que Dios te odie, te quiera borrar y quiera hacer un nuevo tú sin conciencia. El Señor te respeta, el Señor conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tus luchas y quiere tratar con esas cosas. Pero quiere que tú sigas siendo tú, pero un tú que dé frutos.
La aceptación de Dios debería producir un cambio en nosotros. Como dije, los discípulos fueron llamados. ¿Quién fue más aceptado que los discípulos? Que fueron directamente llamados por el Señor. Y ellos decidieron cambiar, excepto Judas, que se equivocó, ya lo sabemos. Pero ellos decidieron cambiar y luego tuvieron que volver a cambiar una y otra vez más, porque como ya lo hemos dicho antes, nadie es perfecto y todos pecamos. Y tenemos que seguir buscando que Dios nos cambie. Y no se trata de que el Señor quiere cambiarte simplemente porque eres malo. El Señor quiere cambiarte porque quiere que seas mejor. Veamos el lado positivo de las cosas. El Señor quiere cambiarte porque seas mejor, porque como ya lo dije antes, decía en estos versículos Jesús que los discípulos habían sido podados para llevar más fruto. El Señor vio en ellos un corazón enorme, un corazón que estaba dispuesto a servirle, y dijo: ustedes tienen que seguir cambiando constantemente para llevar más fruto del que llevan. Es decir, ellos no eran malos, ellos habían demostrado que querían seguir al Señor y aún así tenían que progresar. El cambio no significa que haya algo malo necesariamente. Claramente, si tú estás en pecado, tienes que cambiar porque hay algo mal. Pero si tú ya has conocido al Señor y ya eres su hijo, tienes que cambiar igual para ser mejor. Eres bueno, sí, eres bueno, pero tienes que ser mejor, porque no somos perfectos y tenemos que buscar la perfección, aunque no la alcancemos. Tenemos que buscar la excelencia. Si ya hemos dado fruto, asombroso. Tenemos que dar aún más fruto. Todos tenemos que cambiar. Una vez les hablé acerca de qué es ser discípulo y les decía que si acaso se imaginaban con la palabra discípulo a un artista marcial que entrenaba bajo la tutela de algún maestro. Y vamos a tomarnos un poco de ese ejemplo. Si una persona llega a un dojo, pongámonos bien japonés, llega a un dojo a aprender un arte marcial, karate, llega a aprender karate, y es una persona muy flaquita, muy escuálida, muy débil, sin confianza propia, no le van a decir: no, sabes que tú no puedes entrar a este dojo a entrenar porque eres muy débil. Por el contrario, le van a decir: ven, entrena con nosotros, queremos que te hagas fuerte. Vamos a dejar hasta ahí el ejemplo y después vamos a seguirlo. Eso mismo es el Señor. El Señor nos ve en la condición que estemos y Él sí o sí nos acepta porque Él quiere que mejoremos. Y sin embargo, una vez que esa persona es aceptada como discípulo, no puede decir: sabes que yo no quiero hacer los entrenamientos porque yo estoy bien como estoy y tú me aceptaste estando flaco y débil, así que tienes que aguantarte y dejarme seguir siendo de esta forma. ¿Qué pensaría el maestro del dojo, pobre tipo? Eso estaría muy mal. Porque si tú fuiste a ese dojo fue porque querías hacerte fuerte, porque querías aprender y ser disciplinado en cuanto a ese arte marcial. Entonces no puedes simplemente llegar y decir: no, es que tú me aceptaste así que yo me quedo de la forma que estoy, porque tú vas para hacer un cambio. Y es lo mismo con el Señor. Tú vas al Señor como estás y Él te acepta como estás para que tú puedas mejorar y puedas ser más fuerte como este artista marcial. Y es eso lo que el Señor quiere. El maestro se alegraría mucho de ver que ese niño flaco, débil, que crece y se hace fuerte. Porque ha aprendido y porque ha mejorado y ha sido tratado con cuidado. Y se ha dedicado tiempo a él. Y él también ha dedicado tiempo para poder mejorar. Eso es lo que quiere el Señor, que tú te dediques a Él. Que tú te dediques. El Señor te aceptó porque creyó en ti y porque creyó que tú podías mejorar. Porque Él cree todavía que tú puedes mejorar. Y no importa si ya te rendiste, todavía puedes cambiar para mejor. Y no importa si ya avanzaste, no importa si ya mejoraste, todavía puedes mejorar incluso más. Como digo siempre, la idea de un discípulo es que pueda hacer más discípulos. El discípulo que llega a ese dojo, ojalá un día llegue a ser nivel maestro para enseñarle a otros. Y siempre es el mismo proceso de aceptar, mejorar, aceptar, mejorar. La aceptación no es para que te quedes como estás. La aceptación es para que tú puedas mejorar. Y esa mejoría es como tú eres en realidad. La gente dice: no, es que me aceptó como soy. Sí, en realidad no es tan así. No te aceptó como eres, te aceptó en la forma en la que estabas. Pero tu verdadero ser, lo que en realidad creó, lo que en realidad pensó el Señor cuando te creó, fue en la mejor versión de ti. Así que si el Señor te aceptó a ti, y sé que te aceptó, es porque Él quiere que te conviertas en esa persona en la que Él pensó un día cuando te creó a ti. No sé si se entiende la idea, pero lo voy a decir una vez más. Tú no eres tu pasado, tú no eres tu condición, tú no eres tu maldad o tus errores o lo que la gente dijo de ti.
Tú eres la persona que Dios creó. Y el Señor quiere que puedas llegar a verte y actuar como esa persona. La rama fue creada para dar fruto. Y por definición, una rama de una planta debería dar fruto. Y si la rama no da fruto, sigue siendo una rama. Solo es una rama que no dio fruto. Y la rama que da fruto también es una rama. Solo que es una rama que sí da fruto. El Señor quiere que tú sigas siendo la rama. No tienes que cambiar tu esencia, no tienes que cambiar quién eres. Solo tienes que hacer aquello para lo cual el Señor te creó. Tienes que ser tú. Tienes que ser tú, pero tienes que ser la mejor versión de ti. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te damos muchas gracias porque tú nos aceptas tal y cual estamos. Para que podamos llegar a ser tal como tú pensaste de nosotros y piensas todavía. Señor, tú nos ves a través de tu Hijo y nos ves sin mancha, nos ves a través de su sacrificio, nos ves a través de la perfección, Señor, y ves la versión perfecta que tú creaste de nosotros. Queremos llegar a ser verdaderamente esa versión. Queremos verdaderamente llegar a ser fuertes en nuestro espíritu, valientes. Queremos llegar a vernos, Señor, también como tú nos ves a nosotros. Que no pensemos mal de nosotros, sino que veamos también las cosas a través de tus ojos. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. El versículo lo mencionaba mi hermano en la clase pasada, y es Juan 14:21, que dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. Podemos aceptarlo, pero tenemos que obedecerlo, porque el Señor nos acepta a nosotros, pero tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar, y sé que podemos mejorar. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que dedicarle tiempo a Dios, y nuestra relación con Él va a mejorar, y vamos a poder cumplir su voluntad. Así que recuerda que el Señor quiere ver esa mejor versión de ti. Ese es el verdadero tú, un hijo de Dios que cumple su voluntad. Nos vemos la próxima.